Agradecemos la asistencia de nuestro representante a nivel nacional y autonómico, el señor David García, el cual se dirigirá a ustedes y a la prensa para explicar el proyecto a nivel nacional del CCD y la necesaria regeneración de la vida política nacional y autonómica. Muchas gracias. En primer lugar, agradecer a los presentes y a los medios de comunicación por haber asistido hoy aquí a la sede de Ciudadanos del Centro Democrático de CAL, y pues me gustaría explicar en qué consiste este proyecto y cómo nace. Ciudadanos del Centro Democrático nace por la necesidad de crear un partido político que sea alternativa a los dos grandes partidos, al Partido Popular y al Partido Socialista, que tanto castigan con sus nefastas políticas día a día a nuestros ciudadanos. Por el mes de septiembre del pasado año, un grupo de ciudadanos descontentos con la actual forma de hacer política y sintiéndonos huérfanos de cualquier marca política, después de la muerte del CDS, entendemos que debemos tirar adelante y crear un partido político como este, creado por ciudadanos, porque no somos políticos profesionales ni queremos serlo. Y ese día, el 25 de septiembre, especialmente, nace este partido con la ilusión y la esperanza de trabajar para lograr crear esa alternativa que cada día más ciudadanos están demandando, ¿no? CCD entiende, ante todo, que la actividad política es un ejercicio voluntario, es un ejercicio por el cual cada persona decide entrar y aportar su sabiduría o sus ganas de hacer cosas a la vida política y al servicio público de los demás. No entendemos, y además condenamos totalmente a aquellas personas que prefieren vivir de la política, que muchos de ellos llevan 30, 40 años saltando de un cargo a otro dentro de la política y no conocen lo que es la empresa privada ni lo que es trabajar para ganarse para sus hijos. Nosotros creemos que es necesaria en este país una regeneración política y de la democracia, ya no solo a nivel nacional, sino también a nivel autonómico. Y CCD se compromete con todos los ciudadanos a que si llegamos algún día a las instituciones públicas, ahora tenemos la oportunidad, el día 22 de mayo, de entrar a las Cortes Valencianas y a un gran número de municipios de esta comunidad y empezar a regenerar poco a poco la vida política de nuestros ciudadanos. En ese aspecto creemos que vamos a defender el fin o la supresión de los privilegios de los altos cargos. No estamos nada de acuerdo en que los altos cargos políticos, una vez dejan la política, sigan cobrando y teniendo en su haber un montón de privilegios que los ciudadanos normales no tienen cuando dejan su trabajo. Evidentemente, tenemos que limitar el uso de telefonía a nuestros políticos, que si se pasan a dar el teléfono o hacer uso de estos medios que los ayuntamientos o las instituciones les hacen o les dejan, sean multados por un exceso notable, ¿no? Entendemos también que las pensiones de los políticos deben de ajustarse al nivel del resto de ciudadanos. No podemos entender como dos expresidentes de este país, como son Felipe González y José María Aznar, que habiendo dejado su cargo de presidente del gobierno tienen su pensión, pero es que a su vez de cobrar esa pensión, hace poco nos enteramos por la prensa que han fichado por dos grandes empresas de la industria, de la electricidad, y seguirán cobrando los sueldos, ¿no? Creemos que debemos ya de modificar esa ley para reducir drásticamente esas pensiones para que no sigan cobrando una vez dejen los puestos políticos. Es importante, asimismo, limitar el mandato de los políticos a 8 años o 2 legislaturas, porque, como he dicho antes, la vida política no puede ser una forma de vida ni profesionalizar, ni ser una cosa profesional. A su vez, queremos endurecer las incompatibilidades, el sistema de incompatibilidades, para impedir, lo que hemos dicho antes, de que dos expresidentes del gobierno cobren la dualidad, ¿no?, de sueldos. A su vez, defendemos una reforma profunda de las administraciones públicas y queremos acabar con la dualidad de las administraciones. Defendemos la transparencia y queremos crear una comisión de investigación en todos los ayuntamientos, provincias o autonomías para acabar con la corrupción. Siempre que hablas de Comunidad Valenciana y especialmente de Castellón, yo soy de Castellón, y siempre que vas a hablar de Castellón, la gente te conoce por cosas malas, no te conocen ni por
museos ni por progreso. Te conocen por Carlos Fabra, por corrupción y por aeropuertos que no sirven para nada, que no hay aviones y que son aeropuertos para andar. Entonces es necesaria acabar con esta forma de hacer política en la que nuestros representantes actualmente están haciendo lo que quieren sin contar con el pueblo, y todo ello porque falta un partido político de centro que convenza a todos aquellos ciudadanos que a día de hoy han dejado de ir a la política, porque la abstención va a más, y ahora mismo hay algunas elecciones que cerca del 50% de los ciudadanos no votan. Que la mitad de una población con derecho a votar no vote es que la salud democrática es bastante mala. Entonces este partido quiere devolver la confianza a todos aquellos ciudadanos que por razones la han perdido. También entendemos que debemos suprimir las campañas de propaganda institucional excesivas. Creemos que cualquier tipo de institución pública o administración pública, bien sea ayuntamientos, diputaciones o comunidades autónomas, tienen los medios suficientes por sí mismos para dar a conocer los progresos y avances que hacen sus respectivos circunscripciones. Entonces no entendemos que se van a gastar millonadas y millonadas en anuncios de prensa o en varias publicitarias para decir que tal institución pública ha hecho esta obra o aquella, porque eso es lo único que por el objetivo que lleva de publicitarse, de colocarse medallas. Todo ello pagado por el sueldo y por los impuestos del conjunto de ciudadanos. También es importante, a nivel de la Comunidad Valenciana, reformar la ley electoral para que el voto de todos los ciudadanos tenga un valor y reducir la barrera electoral, que ahora mismo está en un 5%, cuando la mayoría de comunidades autónomas es de un 3%, y este aumento del 2% lo único que conlleva es intentar perjudicar a los partidos pequeños y que siempre estén en las Cortes Valencianas los que sientan. A su vez, defendemos también una reforma de la ley electoral a nivel nacional para que el voto de los españoles valga lo mismo, independientemente de donde vivan. También la supresión de la barrera electoral, y defendemos un modelo de listas abiertas, en el cual el ciudadano vote al político y no al partido político. Evidentemente a mí me pueden gustar, o a cualquier ciudadano le pueden gustar, diferentes políticos de diferentes partidos. Pero es que no puedes votar ahora mismo con la actual ley de partidos a políticos de diferentes partidos. Tienes que votar en bloque a una lista a lo mejor que te gusta. Esta reforma lo que ayudaría sería a acercar la figura del político al ciudadano. A su vez, defendemos una reforma en la forma de hacer política de las actuales organismos públicos, y si llegamos a las instituciones nos comprometemos a que todas las subvenciones a ONGs, asociaciones o cualquier tipo de organismo se den porque los presupuestos de las mismas y los proyectos sean realmente rentables, provechosos y que de verdad sirvan para el bienestar de los ciudadanos, y no que se den por amiguismos o porque para a su vez después financiar al propio partido. También defendemos el cierre de todas aquellas empresas públicas que sean deficitarias, y entre otras cosas defendemos un cambio drástico en la forma de gestionar nuestra televisión autonómica, que es Canal Nou, que sirve ahora mismo como forma de publicitar al equipo autonómico sin ningún tipo de pluralidad y sin ningún tipo de libertad de expresión. También estamos a favor de las emisiones de cualquier canal autonómico en cualquier parte de España. Por lo tanto, somos favorables a que TV3 se pueda ver en todos los rincones de España, al igual que otras televisiones, como puede ser Canal Nou, se puedan ver en otras partes de España. Por lo tanto, defenderemos llegar a un acuerdo, sobre todo con la Comunidad Autónoma de Cataluña, para que TV3 se pueda ver aquí, mejor dicho, y Canal Nou allí. A su vez, defendemos la supresión de todos los cargos públicos de confianza que son creados por actividades políticas y que al fin y al cabo no están ahí porque de verdad lo pagan, sino para pagar de alguna forma la ayuda que algunas personas dan en campaña. Rechazamos tajantemente las consultas independentistas y promoveremos la eliminación de la letra pequeña en los anuncios publicitarios y en todos los contratos. Evidentemente hay mucho por hacer. CCD es un partido necesario en la actual panorama político, y somos muchos y cada día más los ciudadanos que tenemos nuestro día a día, nuestras tareas, pero que queremos dar nuestro granito de arena y aportar nuestro granito de arena en esa alternativa de centro también social como la nuestra, y vamos a defender un modelo de regeneración
que Calpe necesita una regeneración porque estos 4 años vividos han sido de un gobierno de minoría que no ha sabido dar